Todavía recuerdo el momento exacto. Estaba en Kiev, en una sala sencilla y silenciosa, rodeado de asesores, discutiendo planes para la reconstrucción de las ciudades destruidas. El teléfono vibró discretamente sobre la mesa. Mi secretario atendió, escuchó por unos segundos y luego me miró. Sin poder ocultar la tristeza en sus ojos, fue en esa mirada donde entendí que algo grande había sucedido. Cuando murmuró, «El Papa Francisco ha fallecido», sentí que el mundo a mi alrededor se derrumbaba como un muro de arena frente al viento. Por unos instantes, el sonido desapareció. Era como si el tiempo se hubiera congelado, dejando en el aire solo el peso de esa ausencia. Mi corazón se apretó de una forma que hacía mucho tiempo no sentía. Ni siquiera con las peores noticias de la guerra. No era solo la pérdida de un líder mundial. Era la pérdida de un verdadero amigo, un padre espiritual, un intercesor silencioso que, sin jamás empuñar armas, luchaba diariamente por la paz de mi tierra y por el futuro de mi pueblo. Mientras las conversaciones en la sala continuaban, hablando de contratos, estrategias y plazos, mi mente viajaba a los encuentros que tuve con él. Recordé sus manos frágiles sosteniendo las mías con una fuerza sorprendente. Su voz cansada pero firme, diciéndome que la verdadera reconstrucción comienza en el corazón de los hombres. Recordé el rosario que me regaló, la cruz que cargaba invisiblemente sobre sus hombros, el dolor que compartía conmigo sin quejarse. En ese instante tomé una decisión silenciosa. Iría a Roma. Me despediría de él no como jefe de Estado, sino como un hijo que va al último adiós de un padre que lo amó sin pedir nada a cambio. No era una obligación diplomática, era una deuda del corazón. Y sabía que, donde quiera que él estuviera ahora, entendería mi presencia no como un gesto político, sino como una oración silenciosa de gratitud. Respiré hondo, cerré los ojos, y le pedí a Dios fuerzas para enfrentar esa despedida. Porque, en el fondo del alma, sabía, algunas ausencias nunca se llenan. Solo aprendemos a cargar la nostalgia como una medalla invisible, clavada justo en el centro del pecho. No es fácil explicar al mundo lo que el Papa Francisco significaba para mí y para Ucrania. En medio de tanta sangre, de tantos gritos de dolor y de tantas oraciones ahogadas por el ruido de las bombas, él era como un faro encendido en una noche sin fin. Aunque físicamente estuviera lejos, su presencia espiritual parecía atravesar océanos, montañas y trincheras para alcanzar nuestros corazones heridos. Era como si, cada vez que cerraba los ojos en oración, sintiera su mano sobre mi hombro diciendo, sin palabras, «No te rindas». Durante los meses más oscuros de la guerra, cuando parecía que el mundo nos olvidaba, el Papa nunca guardó silencio. Nunca me trató como simplemente otro presidente, ni como un político, ni como una figura de poder. Me trataba como a un hijo que necesitaba ser sostenido. Sus llamadas eran raras, discretas, pero cada palabra que decía cargaba más fuerza que cualquier ejército podría poseer. Sentía en el alma que no rezaba por la victoria, sino por la paz. Que veía en cada soldado, en cada niño perdido, en cada madre en duelo, no números, sino almas preciosas para Dios. No fueron pocas las veces que sus mensajes llegaron a mí como un bálsamo, algunos breves, casi como suspiros enviados a la distancia, otros más largos, profundos, donde me contaba sobre sus propios dolores, sobre la cruz que también cargaba dentro del Vaticano, intentando incansablemente impedir que el mundo se perdiera aún más en el odio. En cada palabra suya había una esperanza silenciosa, la esperanza de que, incluso ante la locura humana, la fe pudiera sobrevivir. Decía que, para Dios, no existían ucranianos ni rusos, solo existían hijos que se habían perdido en la oscuridad del orgullo y la venganza. Esa visión, tan diferente de la política, tan diferente de la lógica de la guerra, era como un golpe de luz dentro de mi alma, doloroso, pero verdadero, y de algún modo, liberador. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo, el Papa Francisco no luchaba por un lado o por otro, luchaba por las almas, luchaba para que no olvidáramos que, al final de todo, lo que realmente importa no es quién ganó la batalla, sino quién salvó su corazón. Y por eso siento hasta hoy que él fue y siempre será un padre para mí y para toda Ucrania.
La primera vez que estuve frente al Papa Francisco fue diferente a cualquier otra audiencia que haya vivido en mi vida. No había fotógrafos, no había discursos preparados ni banderas alineadas en señal de poder. Fue una reunión silenciosa, lejos de los reflectores, marcada solo por la sencillez y la verdad que llevábamos en los ojos. No fui presentado allí como el presidente de Ucrania. A sus ojos yo era simplemente un hijo herido, llevando en el pecho un dolor que ningún cargo en el mundo podía ocultar. Cuando entré en la sala, el Papa se levantó lentamente. Estaba visiblemente cansado, pero la sonrisa que me ofreció parecía cargar la fuerza de 1000 soldados. Extendió las manos, esas manos frágiles, pero que parecían sostener al mundo, y, sin decir nada, tomó las mías. No hubo intercambio de protocolos, no hubo formalidades, solo hubo un abrazo, y en ese abrazo sentí como si todas las guerras, todas las lágrimas y todas las culpas que cargaba hubieran encontrado refugio. Nos sentamos uno al lado del otro, en 2 sillas simples, casi como padre e hijo en la sala de casa. El Papa me miró a los ojos y dijo con la voz quebrada: «Cuéntame todo. Estoy aquí para escucharte». Y yo conté sobre los hospitales destruidos, sobre los niños enterrados bajo los escombros, sobre las madres que rezaban con las manos vacías y los corazones destrozados. Conté sobre la culpa que me aplastaba, la culpa de ser presidente en un tiempo donde, aun queriendo proteger, veía a mi pueblo sangrar día tras día. Mientras hablaba, vi los ojos del Papa llenarse de lágrimas. Vi sus labios moverse en oraciones silenciosas, como si pidiera a Dios en ese instante que bajara y nos rescatara de nuestra propia locura. Ninguna cámara podría capturar la santidad de ese momento. Ningún discurso político podría describir lo que sentí. En esa sala, en ese abrazo, en esa escucha silenciosa, encontré, quizás por primera vez en meses, un poco de paz. Y cuando salí de esa audiencia, no llevaba promesas diplomáticas. Llevaba algo infinitamente más precioso: la certeza de que, incluso en medio del peor de los horrores, el amor aún era posible, y que mientras existieran hombres como el Papa Francisco en el mundo, todavía habría esperanza. En esa primera audiencia con el Papa Francisco, después de que la formalidad fuera arrancada por la verdad de las lágrimas, comencé a abrir mi corazón de una manera que nunca había hecho con nadie. Le conté sobre la destrucción que cubría mi tierra como un manto de cenizas. Hablé de las ciudades que antes estaban llenas de vida, ahora reducidas a escombros y fantasmas, y describí con la voz quebrada a los niños que jamás volverían a jugar en los parques, a las madres que jamás volverían a sonreír, a los padres que regresaban a casa cargando en los hombros solo el peso del duelo. El Papa escuchaba cada palabra como quien sostiene algo frágil entre las manos. No me interrumpía, no intentaba cambiar de tema, no me daba respuestas políticas. Solo escuchaba, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón visiblemente desgarrado. En algunos momentos, cerraba los ojos como quien intentaba cargar conmigo aquel fardo insoportable. Era como si, de alguna forma misteriosa, compartiera mi dolor, dividiendo la cruz invisible que me aplastaba desde hacía tanto tiempo. Describí a los niños arrancados de sus casas en medio de la madrugada, a los ancianos abandonados porque no podían correr, a las iglesias destruidas mientras los fieles aún rezaban dentro. Hablé de los ojos de una joven que encontré entre las ruinas de Bucha. Muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en esta jornada de fe y reflexión. Si te está gustando el contenido, asegúrate de suscribirte al canal para seguir recibiendo estas historias inspiradoras. No olvides darle like y compartir con tus amigos para que más personas puedan ser tocadas por estos mensajes. Que Dios te bendiga a ti y a todos los que te rodean. Juntos podemos difundir más amor y esperanza. Ojos que ya habían visto más de lo que cualquier alma debería soportar. Y mientras hablaba, vi las lágrimas correr libremente por el rostro del Papa, lágrimas silenciosas, pero que decían más que cualquier palabra. En cierto momento mi voz falló. No pude continuar. El Papa extendió la mano y la colocó sobre mi pecho, como si intentara sostener las piezas rotas de mi corazón. Susurró casi sin voz:
Dios también llora con ustedes. Y en ese momento una parte de mí, la parte endurecida por el dolor y la guerra, cedió. Lloré como un hijo perdido. Allí, frente a aquel hombre frágil, pero inmensamente fuerte, me permití ser solo eso, un hijo. El peso de la guerra no disminuyó aquel día, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que no cargaba solo el insoportable peso del dolor de mi nación. Y eso, viniendo de un hombre que nunca empuñó un arma, pero cuya fe era capaz de mover montañas, me dio fuerzas para seguir luchando, no por la victoria militar, sino por la supervivencia de la humanidad dentro de nosotros. Nunca olvidaré esa imagen. El Papa Francisco, sucesor de Pedro, líder de más de 1.000 millones de católicos en el mundo, llorando frente a mí como un padre llora por su hijo herido. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus profundas arrugas y no hizo esfuerzo alguno por ocultarlas. Al contrario, parecía querer que yo las viera. Quería que entendiera que mi dolor era real, que el sufrimiento de mi pueblo no era invisible a los ojos del cielo. Cuando le conté sobre los niños que murieron durmiendo en sus camas, sin siquiera tener oportunidad de correr, vi sus hombros estremecerse. Cuando describí a la mujer que, al no encontrar a su esposo entre los escombros, enterró una alianza en el jardín destruido de su casa, el Papa cerró los ojos con tanta fuerza que parecía luchar por no gritar. Y cuando hablé de los hospitales atacados, de los médicos que usaban su propia ropa para detener hemorragias, simplemente inclinó la cabeza hacia adelante, llorando. Era como si el Papa cargara el dolor de cada inocente en sus huesos ya cansados. Cada historia que contaba parecía desgarrarle el pecho. Y de algún modo misterioso, eso me liberaba, porque comprendí que, en aquellas lágrimas, él rezaba de una forma que las palabras no podían expresar. No estaba allí para dar consejos políticos, ni para ofrecer estrategias. Estaba allí para ser un signo visible del amor de Dios para un hombre que, en ese momento, casi había olvidado cómo era ser amado sin condiciones. En un momento dado, sostuvo mis manos con las suyas, tan frágiles, tan cálidas, y me dijo, con la voz quebrada, cada lágrima derramada por un niño inocente sube al cielo como una oración más poderosa que 1000 discursos. Eso me atravesó como una espada. Allí, frente a mí, no estaba solo el Papa. Estaba un corazón profundamente humano, capaz de sentir el dolor ajeno como propio. Cuando nos despedimos aquel día, no me prometió soluciones fáciles. No me dio falsas esperanzas. Solo me abrazó y dijo, «No estás solo». Y esas palabras, más que cualquier tratado, más que cualquier ayuda militar, se convirtieron en un ancla para mí en las noches más difíciles que vendrían. En todas las conversaciones que tuvimos, el Papa Francisco repetía una idea que al principio parecía tan lejana a la realidad que yo vivía, pero que poco a poco fue echando raíces en mi corazón. Él decía, «Construyan puentes, no muros». Repetía esta frase como quien planta una semilla en tierra seca, esperando que algún día germine incluso bajo el peso de las bombas y los escombros. Yo, que lidiaba diariamente con estrategias de defensa, trincheras y barreras, tenía dificultad para ver cómo sería posible construir puentes en un suelo tan devastado. Pero el Papa insistía. Decía que los muros protegen temporalmente, pero aíslan el corazón, mientras que los puentes, aunque frágiles, crean caminos donde no había esperanza. Para él, cada gesto de reconciliación, cada acto de perdón, era una piedra lanzada sobre el abismo de la guerra, acercando lo que el odio intentaba separar. No negaba el dolor, no ignoraba la injusticia, pero me invitaba a mirar más allá de la batalla, a ver al ser humano detrás de la bandera, al alma detrás del soldado. Durante uno de nuestros encuentros, mientras hablábamos sobre las familias destrozadas por la guerra, me miró con una firmeza impresionante y dijo, «El primer muro que debes derribar es el que el miedo ha construido dentro de ti». Esas palabras me paralizaron, no porque fueran ofensivas, al contrario, sino porque eran verdaderas. El miedo endurece, el miedo nos hace olvidar quiénes somos. Y yo, sin darme cuenta, me estaba convirtiendo en prisionero de los mismos muros que intentaba evitar a mi alrededor. Desde aquel momento, empecé a notar pequeñas señales de esperanza. Un niño ruso,
y un niño ucraniano jugando juntos en un campo de refugiados, voluntarios de ambos lados trabajando para salvar vidas entre los escombros, familias que, aún separadas por la guerra, aún intercambiaban oraciones en silencio. Esos eran los puentes de los que hablaba el Papa, y entendí. Mientras haya quienes construyan puentes, la guerra nunca tendrá la última palabra. El Papa Francisco sabía que no sería fácil. Sabía que hablar de amor en tiempos de odio era casi un acto heroico, pero también sabía que era el único camino que valía la pena recorrer, y con su fe inquebrantable, plantó esa semilla dentro de mí, una semilla que, incluso entre los escombros, prometí no dejar morir. Fue en una de nuestras últimas audiencias privadas que el Papa Francisco me hizo un gesto que jamás podré olvidar. Después de una larga conversación, donde una vez más compartimos dolores y esperanzas, se levantó con dificultad, caminó hasta una pequeña mesa detrás de sí, y con una ternura casi infantil, tomó algo que guardaba allí, un pequeño rosario blanco, sencillo, pero que irradiaba algo que no sabía explicar. Lo sostuvo entre sus manos, cerró los ojos, y durante unos instantes permaneció en oración silenciosa. Luego, caminó de regreso hacia mí, con los ojos húmedos y el rostro iluminado, y colocó el rosario en mi mano cerrada. Sin grandes discursos, solo dijo: «Este rosario fue bendecido frente a la imagen de Nuestra Señora de Fátima. Llévalo contigo. Ucrania necesitará más de oración que de armas». En ese instante, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Era como si, en ese pequeño objeto, estuviera concentrada toda la fuerza invisible que sostiene al mundo, incluso cuando todo parece derrumbarse. Miré el rosario en la palma de mi mano, con sus cuentas gastadas, como si hubieran sido apretadas por muchos dedos, rezando con fe a lo largo de los años. Y lloré, no de tristeza, sino de un sentimiento tan profundo que sobrepasaba cualquier explicación humana. Era como si Dios me dijera a través de ese hombre que la esperanza aún tenía espacio para florecer en medio de las ruinas. El Papa no pidió que lo exhibiera, ni que lo usara como símbolo político. Al contrario, pidió que lo guardara en el corazón, que en momentos de miedo lo sostuviera, que en momentos de ira rezara un Ave María sujetando esas cuentas, que cuando me sintiera solo, recordara que alguien en el cielo, y ahora también en la tierra, intercedía por nosotros. Desde ese día, ese rosario nunca salió de mi alcance. Lo llevé conmigo en los viajes más peligrosos, en las reuniones más tensas, en las noches más angustiantes. Era pequeño, casi insignificante a los ojos del mundo, pero para mí era un recordatorio constante. Mientras haya oración, mientras haya fe, mientras haya amor, aún habrá esperanza. Cargar la responsabilidad de toda una nación durante la guerra es algo que nadie enseña, que ningún manual logra explicar. Aunque supiera que hacía todo lo posible, aunque luchara por proteger cada calle, cada niño, cada madre, había noches en las que la culpa me asfixiaba. Me culpaba por las ciudades que caían, por los inocentes que perdían sus hogares, por los sueños destrozados que no lograba salvar. Era como un veneno silencioso, corroyendo mi alma sin que pudiera impedirlo. En algunas audiencias llegué a confesarle eso al Papa Francisco. Le dije que me sentía responsable incluso de los males que no podía evitar, que cada bomba que caía parecía ser un nuevo peso atado a mi espalda. Él me escuchó en silencio, con esa mirada profunda que atravesaba el alma. No intentó negar mi dolor, ni darme excusas reconfortantes. Solo me recordó con voz suave: «Tú no eres Dios, hijo mío, solo eres un hombre, y Dios jamás pediría a un hombre que cargara solo el peso del mundo». Esas palabras me desgarraron por dentro. Por primera vez alguien me daba permiso para ser humano otra vez, para aceptar que incluso con todo el esfuerzo hay tragedias que escapan de nuestras manos, para aceptar que la guerra no era solo una batalla de ejércitos, era también una lucha dentro de mi propio corazón, la lucha por no volverme insensible, por no dejar que el dolor me transformara en piedra. El Papa siempre decía que la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en saber levantarse aún con el corazón capaz de amar, que el mayor milagro de todos no era vencer enemigos externos, sino vencer la desesperanza
que amenaza con endurecernos por dentro. A veces sostenía mi mano durante largos minutos en silencio, como si en ese gesto compartiera conmigo parte de la fe que lo sostenía. Hoy, mirando hacia atrás, comprendo que el mayor regalo que me dio no fue el rosario, ni sus consejos. Fue el amor incondicional. El amor que no exigía victoria ni perfección. El amor que simplemente decía, estoy contigo. Y es ese amor el que, hasta hoy, cargo como escudo invisible en medio de las ruinas de la guerra. En una de nuestras últimas conversaciones, el Papa Francisco me dijo algo que quedó grabado en mi alma como una cicatriz, no de dolor, sino de fe. Estábamos sentados uno al lado del otro, después de una larga audiencia donde, una vez más, compartí con él la angustia de ver a mi país desmoronarse ante mis ojos. Hablaba de las pérdidas, de los bombardeos, de la tristeza que había invadido toda Ucrania. Cuando terminé, él tomó mi mano con fuerza y me dijo, con una serenidad que solo un corazón profundamente enraizado en Dios podría tener: rusos y ucranianos son hermanos, hijos del mismo Padre. Y los hermanos, aunque heridos, deben reencontrarse en el perdón, no en el odio. En ese momento, esas palabras me atravesaron por dentro. ¿Cómo pedir a un pueblo en llamas que extendiera la mano a quienes les habían herido? ¿Cómo esperar que corazones sangrantes volvieran a creer en la fraternidad? Pero, mientras los minutos se arrastraban en silencio entre nosotros, comprendí que el Papa no hablaba desde la lógica humana, hablaba desde la lógica divina. Él veía más allá de nosotros, sumidos en el humo de la guerra. Él veía con los ojos de la eternidad. Aún añadió mirándome directamente a los ojos, el odio es un veneno que mata primero a quien lo carga. Y aquello me golpeó como un trueno. ¿Cuántas noches no había sido consumido por la rabia? ¿Cuántas decisiones había estado a punto de tomar, movido solo por el deseo de venganza? Si no hubiera sido por aquellas palabras, tal vez también me habría perdido, tal vez mi corazón ya se habría endurecido hasta no reconocer más la belleza de la paz. Desde ese día, pasé a repetirme a mí mismo como una oración silenciosa cada vez que el dolor quería transformarme en piedra. Todos somos hijos del mismo Padre. Y esa pequeña frase, sembrada por el Papa como una semilla entre los escombros, me impidió perder lo último que todavía podía salvar mi alma: la capacidad de amar. Quizá, si el mundo hubiera escuchado más veces esas palabras, muchos de los muros que hoy nos separan ya habrían sido derrumbados. Y quizá, quién sabe, todavía haya tiempo para reconstruir los puentes que él tanto soñó. Conforme pasaba el tiempo y nuestras audiencias se repetían, comencé a notar algo que pocos fuera de allí habrían podido ver. El Papa Francisco no era solo el líder espiritual de la Iglesia, era un hombre que, silenciosamente, cargaba el peso del mundo en sus hombros. Era visible en su mirada cansada, en su andar cada vez más lento, en sus manos que temblaban ligeramente al sostener el rosario. Y aún así, pese al peso de los pecados de la humanidad sobre sus espaldas, nunca dejaba de acoger cada sufrimiento como si fuera único. Percibía que, mientras el mundo le exigía respuestas rápidas, juicios, soluciones políticas, lo que él ofrecía era algo infinitamente más precioso: su compasión. Cargaba en su pecho las guerras olvidadas, los niños hambrientos, los refugiados sin nombre, las madres desesperadas. Cuando hablaba conmigo sobre Ucrania, no lloraba solo por nosotros. Lloraba por Siria, por África, por los rincones abandonados del mundo que nadie más quería mirar. Muchas veces me preguntaba cómo un hombre tan frágil físicamente podía soportar tanto dolor. Y la respuesta venía en forma de gestos simples. En cada bendición, en cada oración, en cada lágrima derramada, renovaba su fuerza. Su cruz era invisible a los ojos del mundo, pero real y pesada. Una cruz que cargaba sin alardes, sin buscar reconocimiento, solo por amor. Una vez, al final de una audiencia, lo ayudé a levantarse de su silla. Sus ojos, ya húmedos por el cansancio, aún llevaban un brillo sereno. Me apretó el brazo y dijo, casi en un susurro, «Cargamos juntos. Ningún sufrimiento se desperdicia ante Dios». Esas palabras quedaron tatuadas en mi memoria. Hoy, mirando hacia atrás, comprendo que el Papa Francisco no solo predicó sobre el amor y la misericordia. Vivió esas verdades,
hasta su último suspiro. Y la forma en que cargó al mundo, sin odio, sin rendirse, con el corazón entregado, me enseñó que la verdadera grandeza está en aquellos que aman sin medida, incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse. Pocos días antes de su partida, recibí el último mensaje del Papa Francisco. No fue un comunicado oficial ni una carta protocolar enviada por secretarios. Fue algo íntimo, sencillo, pero que llegó a mí como una brisa suave en medio del calor sofocante de la guerra. Un billete escrito a mano en papel simple, traído discretamente por un enviado especial del Vaticano. Al ver aquel sobre pequeño y sin sellos, mi corazón se aceleró. Sabía que era de él, y, por instinto, apreté el sobre contra mi pecho antes siquiera de abrirlo. Dentro había solo una única frase, sin grandes discursos, sin instrucciones complicadas, solo esto: nunca pierdas la fe en la bondad del ser humano. Leí y releí esas palabras decenas de veces, y cada vez que las leía, era como si el Papa estuviera allí a mi lado, repitiéndolas con esa voz serena que tantas veces me sostuvo. Era un recordatorio de que, a pesar de toda la oscuridad, a pesar de las pérdidas y las traiciones, todavía existía una chispa de luz escondida en cada corazón humano. Aquel último mensaje fue como un testamento dejado solo para mí. No un testamento de bienes o posiciones, sino un testamento de fe, un último regalo de un padre espiritual que sabía que su jornada en la tierra estaba llegando a su fin, pero que quería dejar, sembrada en mí, una semilla capaz de resistir incluso al invierno más riguroso de la historia. Esa noche me senté solo en mi despacho en Kiev. Las luces de la ciudad devastada parpadeaban a lo lejos y el cielo parecía tan pesado como mi pecho. Sostuve el pequeño billete entre mis manos y, sin darme cuenta, comencé a rezar. No una oración formal, sino una súplica sincera. Que nunca dejara que el odio me consumiera, que nunca permitiera que la guerra me robara la humanidad. El Papa sabía que la batalla más difícil que libraría no sería contra tanques o aviones, sino contra la tentación de endurecer el corazón. Y en ese último mensaje me dio el arma más poderosa de todas, la fe inquebrantable en la bondad que todavía existe, incluso cuando todo alrededor parece demostrar lo contrario. Cuando la noticia de la muerte del Papa Francisco se esparció por el mundo, un vacío inmenso se apoderó de mí. Era como si, de repente, el mundo se hubiera vuelto más frío, más silencioso, más desprotegido. En ese mismo instante, supe que tenía que ir hasta él, rendir mi último homenaje no como presidente de Ucrania, sino como un hijo que necesita despedirse de su padre. Organizaron mi viaje a Roma a toda prisa, y cada kilómetro recorrido parecía pesar más que el anterior. En el avión, mirando por la ventana hacia el cielo gris, sentía una tristeza que las palabras no lograban describir. Pensaba en todo lo que habíamos compartido, las lágrimas, las palabras de consuelo, las oraciones silenciosas, y pensaba también en cuántas otras almas en el mundo estaban llorando la misma pérdida en ese momento. Él había sido el faro de tantas vidas, el consuelo de tantos pueblos, la esperanza de tantos corazones cansados. ¿Cómo sería el mundo sin él ahora? Al llegar a Roma, la ciudad se sentía diferente. No era la Roma vibrante de turistas y cámaras, era una Roma de luto, las calles silenciosas, las banderas a media asta y principalmente el aire cargado de una profunda reverencia. Cada paso que daba hacia la plaza de San Pedro parecía más difícil que el anterior. El Vaticano, que tantas veces me recibió con esperanza, ahora me recibía con un dolor compartido por toda la humanidad. En el trayecto hacia el funeral, apreté el pequeño rosario que él me había dado. Las cuentas frías entre mis dedos parecían latir con vida propia. Rezaba en silencio, no con palabras complicadas, sino con lágrimas que, aunque discretas, no lograban ser contenidas. En cada paso recordaba sus enseñanzas, sus lágrimas, sus palabras sobre construir puentes, sobre nunca dejar que el odio venciera. Sabía que, en esa ceremonia, estarían jefes de Estado, líderes religiosos, políticos de todo el mundo. Pero para mí, aquello no era una ceremonia oficial. Era un último encuentro, un último gracias,
una última oración silenciosa entre un hijo y su padre espiritual. Y sabía que, aunque no pudiera verlo, él estaría allí, aún bendiciendo cada corazón que se atreviera a seguir creyendo en el amor en medio del dolor. La plaza de San Pedro estaba llena. Cientos de líderes de naciones, autoridades religiosas, figuras públicas de todos los rincones del mundo se habían reunido allí para rendir su último homenaje. Al mirar alrededor, veía rostros conocidos, algunos marcados por la solemnidad, otros simplemente por la obligación política de estar presentes. Pero dentro de mí había un sentimiento que no encajaba con ese ambiente oficial, un luto personal, íntimo, profundo. Mientras caminaba hacia el lugar donde descansaba el cuerpo del Papa Francisco, sentí como si el mundo entero se hubiera detenido, y aún así me sentía solo. En medio de tantos protocolos, de tantos discursos ensayados, mi corazón gritaba en silencio un dolor que pocos allí podían comprender. Para muchos él era solo un importante líder religioso. Para mí era un pedazo de mi historia, alguien que sostuvo mi alma cuando amenazaba con hacerse pedazos. Durante la ceremonia, los himnos sagrados resonaban por la inmensidad de la plaza, mezclándose con las lágrimas discretas de miles de fieles anónimos. En cierto momento, cerré los ojos y, en silencio, agradecí. No agradecí como jefe de Estado. Agradecí como aquel joven padre de familia, aquel hombre herido por la guerra, que un día encontró en las palabras y en las lágrimas del Papa un motivo para seguir adelante. Cuando llegó mi turno de acercarme al ataúd, apreté con fuerza el pequeño rosario de Fátima que él me había regalado. Me arrodillé. No importaba quién estuviera mirando, no importaba el protocolo. Por unos segundos fui simplemente un hijo ante un padre, y allí, bajando la cabeza, murmuré solo 2 palabras: «Gracias, Papa». Me levanté con los ojos llorosos, y mientras regresaba a mi lugar entre los líderes mundiales, comprendí que, aunque estaba rodeado de hombres poderosos, ninguno de ellos podría llenar el vacío que esa pérdida había dejado. Estaba en medio de presidentes, reyes y primeros ministros. Pero en el fondo ese día era solo un hijo de luto, y parte de mi corazón lo sabía. Se quedaría para siempre allí, frente a aquel hombre que amó a la humanidad con la fuerza de un verdadero apóstol de Cristo. Desde aquel último adiós en la plaza de San Pedro, llevo dentro de mí una gratitud que las palabras no pueden abarcar. Gratitud por cada oración silenciosa que el Papa Francisco elevó por Ucrania, por cada lágrima que derramó por los niños sin hogar, por las madres que enterraron a sus hijos, por los padres que nunca regresaron. Gratitud por haber sido, en medio de la desesperación de la guerra, un eco de esperanza, no en promesas vacías, sino en la fuerza de un amor que ni la muerte puede apagar. Mientras el ataúd era llevado y las campanas del Vaticano sonaban en su último homenaje, cerré los ojos y le pedí a Dios que lo recibiera con todos los méritos de su vida, entregada a la misericordia. También pedí que me concediera la gracia de honrar todo lo que Él me había enseñado. No perder la fe, no dejar que el odio endureciera mi corazón, seguir construyendo puentes, incluso cuando el mundo pareciera querer levantar solo muros. Hoy, al mirar mi tierra todavía herida, los rostros marcados de mi gente, sé que la misión que el Papa me confió y que confió a todos nosotros no ha terminado. La misión de creer en la reconciliación, de ver en el enemigo no solo una amenaza, sino también la posibilidad de conversión y de paz. Quizá tarde, quizá duela aún más, pero como él solía decir, es de las manos que sangran de donde nacen los mayores milagros. Llevaré conmigo para siempre sus palabras, sus lágrimas, su ejemplo, y en cada decisión difícil que deba tomar, en cada nueva madrugada de incertidumbre, volveré a recordar aquel pequeño billete, aquel último mensaje: nunca pierdas la fe en la bondad del ser humano. Donde quiera que esté ahora, sé que el Papa Francisco sigue intercediendo por nosotros. Sé que sus oraciones, ahora libres de las limitaciones de la carne, son aún más poderosas. Y desde lo más profundo de mi corazón digo: gracias, Santo Padre. Gracias por haber amado a mi pueblo como si fuera el suyo. Gracias por haber creído en la luz, incluso cuando todo parecía oscuridad.
Su vida cambió la mía, y por eso, donde quiera que vaya, llevaré conmigo su legado. Ante Dios y ante la memoria del Papa Francisco, hoy hago una promesa que no nace de la política, ni de la necesidad, sino del amor. Prometo que, mientras tenga fuerzas, no permitiré que el odio venza en el corazón de mi pueblo. Prometo luchar, no solo con armas y estrategias, sino con el valor invisible de quien aún cree en lo imposible. El valor de amar donde el mundo quiere enseñar a odiar. Sé que el camino de la reconciliación es el más difícil de todos. Sé que hablar de perdón mientras aún se entierran muertos parece una locura, pero también sé, porque el Papa me lo enseñó, que la mayor victoria no es destruir al enemigo, sino rescatar la humanidad perdida en medio de la guerra. Y por eso, incluso cuando el orgullo quiera gritar, incluso cuando el dolor quiera endurecer, recordaré las palabras que resuenan dentro de mí como un juramento. Construyan puentes, no muros. Llevaré adelante su legado, Santo Padre, no solo con discursos o celebraciones, sino con gestos concretos, con decisiones difíciles, con elecciones silenciosas que, aunque no reciban aplausos, mantengan viva la llama de la esperanza. El rosario que usted me dio estará conmigo en cada reunión, en cada frontera atravesada, en cada nuevo paso que Ucrania dé hacia la paz. Hoy, frente a todo el mundo que presenció su último adiós, reafirmo, su misión no ha terminado. Continúa en los corazones que usted tocó, y yo soy apenas uno de ellos, un pequeño soldado de la paz, guiado por el ejemplo de aquel que, incluso en medio de las tempestades de nuestro tiempo, nunca dejó de creer en la luz. Donde quiera que usted esté ahora, Papa Francisco, espero que pueda oír esta promesa que hago en oración. Mientras viva, lucharé por honrar el amor que usted sembró en nosotros, y un día, cuando también termine mi jornada, espero reencontrarme con usted y decirle, mirándolo a los ojos, que valió la pena. Muchas gracias por haber llegado al final de este video. Tu compañía y participación son muy importantes para nosotros, y estamos felices de compartir este mensaje de fe e inspiración contigo. Si te ha gustado lo que viste, asegúrate de suscribirte al canal para seguir viendo historias que tocan el corazón. No olvides darle like, compartir con tus amigos y comentar abajo qué te ha parecido el video. Juntos podemos difundir más luz y esperanza. Que Dios bendiga tu vida y la de todos los que te rodean. Nos vemos en el próximo video.